Señoras y señores, muy buenas tardes. Bienvenidos a la Universidad Rafael Landívar. Previo a dar inicio formal a todo acto de esta Casa de Estudios Superiores, es una tradición y parte de nuestra identidad invocar la presencia del Supremo Creador, por lo que les pido favor de ponerse de pie. El día de hoy, la invocación a Dios estará a cargo del Padre Otilio Miranda Espinosa, a quien invitamos a pasar a este podio. Invocamos tu nombre, Señor, al iniciar este año académico 2021. Bendice nuestro esfuerzo de ser sal y luz para la sociedad guatemalteca en este ambiente de pandemia en el que vive la sociedad mundial y la nuestra. Concédenos la sabiduría necesaria para ofrecer un proyecto de formación universitaria integral, innovador y de calidad, y que la proyección social sea el criterio de la investigación que busca alternativas de solución a los problemas nacionales. Bendice con salud y esperanza a los pueblos del mundo y al nuestro. Danos la luz de tu espíritu para responder a los retos de nuestro tiempo y así servir y amar formando hombres y mujeres para los demás. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Gracias, pueden sentarse. Con la venia del Padre Rector, damos inicio a este acto, agradeciéndole su presencia a esta lección inaugural del año académico 2021, con la especial participación del Padre Matthew Carnes, quien ofrecerá la disertación titulada Un mundo post-COVID-19, un punto de inflexión del estilo ignaciano. Agradecemos la presencia en este acto a los miembros del Consejo Directivo, Consejo Ejecutivo, Consejo de Investigación, así como a los directores y funcionarios de la universidad. En esta oportunidad, por la pandemia del COVID-19, estamos transmitiendo simultáneamente de forma virtual y saludamos muy cordialmente a quienes están conectados por Facebook Live, en especial a los exrectores y doctores honoris causa de esta casa de estudios, representantes de los organismos del Estado, obispos y representantes de la Conferencia Episcopal de Guatemala, representantes de la Nunciatura Apostólica, embajadores y miembros del cuerpo diplomático y consular, representantes de organismos internacionales, rectores y representantes de las universidades del país, sacerdotes de la Compañía de Jesús y de órdenes religiosas, representantes de los sectores educativo, social, privado y medios de comunicación, y muy especialmente a todo el sistema de campus y sedes de la Universidad Rafael Landívar, así como a nuestro cuerpo docente, colaboradores, alumnos
y amigos de esta Casa de Estudios Superiores. Preside en este acto el padre Maynor Pinto Solís, rector de la universidad. Magíster Carolina Roca Ruano de Obiols, vicerrectora académica. Licenciado Alejandro Arévalo Alburez, vicerrector de investigación y proyección. Magíster Federico Linares Martínez, vicerrector financiero. Y virtualmente nos acompaña el padre Matthew Carnes, director del Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Georgetown y disertante especial en este acto. Y quien les habla, el doctor Larry Andrade Abularach, secretario general de la universidad. Como siguiente punto de nuestro programa, la magíster Carolina Roca Ruano de Obiols, vicerrectora académica, presentará al disertante de esta tarde. Muy buenas tardes. El padre Matthew Carnes, sacerdote jesuita, cuenta con una trayectoria de servicio de 12 años en la Universidad Georgetown en Washington, D.C., en Estados Unidos. Es profesor asociado en el Departamento de Gobierno y la Escuela Edmund Walsh para el Servicio Exterior y actualmente dirige el Centro para Estudios Latinoamericanos. El padre cuenta con un doctorado en Ciencias Políticas de Stanford University, un máster en Philosophical Resources de Fordham University, un máster en Divinity de la Jesuit School of Theology de Berkeley y una licenciatura en Relaciones Internacionales de Stanford University. Sus investigaciones abordan la dinámica de la política laboral y de bienestar social en países en desarrollo y de medianos ingresos. Ha realizado extensa investigación de campo en Argentina, Perú, Chile y Bolivia y ha trabajado en proyectos de desarrollo en Honduras, México, Uruguay, Paraguay y Ecuador. Es autor de múltiples libros y publicaciones y por su relevancia para el conocimiento en Guatemala voy a leer algunos de los títulos de sus libros. Uno es Continuidad a pesar del cambio, la política de regulación laboral en América Latina, publicado por Stanford University Press en el 2014. Coaliciones de valor para el cambio de políticas, el impacto de patrones de género en el trabajo y religión y partidismo en la política del cuidado de niños en Alemania. Otro es Partidismo, cristiandad y mujeres en la legislatura, determinantes de la política del beneficio laboral de paternidad en los Estados Unidos. Política social en países en desarrollo, estabilidad política en condiciones de incertidumbre, aplicación de la racionalidad acotada al estudio de la gobernanza y los conflictos civiles. El estado de bienestar desde una perspectiva global. El realineamiento de coaliciones y adopción de programas de seguro social no contributivo en América Latina. Otro de ellos, trabajadores y votos reclutados, la ampliación del sufragio y los orígenes institucionales del dualismo del mercado laboral en América Latina. Y midiendo los determinantes de orden individual en las preferencias de seguro social, evidencia de investigación de la nacionalización de pensiones de 2008 en Argentina. El padre Carnes también es autor de numerosos artículos en revistas académicas. Y en reconocimiento a su excelencia en la docencia, el padre Matthew ha recibido 3 de los premios de enseñanza más importantes de Georgetown University, incluyendo
tanto en 2011 como en 2017, el prestigioso premio Edward Byrne SJ de Georgetown College, que otorgan los estudiantes graduados. En el año 2012, él fue reconocido como uno de los mejores profesores del país en Estados Unidos en el Princeton Review, que se denomina la publicación 300 mejores profesores. Al final de los años 90, fue docente de Economía y Español en Bellarmine College Preparatory y en los últimos años ha sido miembro visitante de Kellogg Institute for International Studies en Notre Dame University, National Fellow del Hoover Institution de Stanford University. El padre Matthew, además de académico, es deportista, aficionado a la natación y al ciclismo. En una ocasión ganó un premio en un concurso de baile entre los profesores de Georgetown. Disfruta la literatura latinoamericana y últimamente ha leído mucho del escritor y poeta chileno Rodolfo Bolaño. Quise también presentar a ustedes otros aspectos que no se encuentran en la internet. Padre Matthew, reconociendo su extensa y fructífera trayectoria académica, es un honor para la Universidad Rafael Landívar darle la bienvenida a nuestra lección inaugural de 2021. Por favor, es su micrófono. Muchas gracias por esa introducción y realmente es un gran placer poder acompañarlos en esta actividad de inauguración del año académico allá en la Universidad Rafael Landívar. Lamento que los inconvenientes de la pandemia me hayan impedido en viajar, estar ahí personalmente. Pero como todos en este año insólito, nos adaptamos y beneficiamos de la conexión virtual que nos une en este momento. Nos reunimos en un momento clave en la historia, un momento que puede ser un punto de inflexión para nuestro mundo y también para nuestra misión académica. Quiero comenzar este discurso reflexionando sobre varios puntos de inflexión. Empezaré con algunos puntos de inflexión históricos que nos pueden animar en nuestro trabajo actual. Dentro de pocos meses se conmemora el aniversario de la conversión de San Ignacio de Loyola. Ese momento de inflexión en su vida cuando literalmente fue herido por una bala de cañón y tuvo que detener sus actividades completamente. Se retiró a su dormitorio de la niñez y todos sus planes quedaron en suspenso. Fue un momento crucial para Ignacio cuando, al no poder salir, se volcó profundamente a la lectura, estudiando sobre la vida de Cristo y también las vidas de los santos. Es decir, que se dedicó a leer sobre la inspiración de su fe, a profundizarse en la persona de los valores que se encuentran en Jesús, en el Dios de la Biblia. En lo anterior se convirtió en un nuevo fundamento de todo su ser y actuar. Al mismo tiempo, Ignacio se dedicó a soñar. Pensó en su mundo con toda su complejidad y conflicto y vio oportunidades para su vida. Se imaginó hacer nuevas cosas, encontrar nuevas personas y descubrir el mundo de nuevas maneras. Se imaginó como una persona nueva, con nuevos hábitos y orientaciones. Su carrera de la corte real y militar se hizo demasiado pequeña, demasiado autorreferencial. Soñó con hacer un nuevo impacto en el mundo. Y a pesar del costo personal que eso significaba, se dedicó a realizarlo. Y allí en Guatemala, en la Universidad Rafael Landívar, se acercan varios aniversarios importantes que nos invitan a pensar en este punto de inflexión. Muchos de esos momentos históricos tenían también sus pandemias, sus pérdidas de vida y sus esfuerzos por construir un mundo nuevo, una nueva orden social después. Podemos aprender de ellos, tanto desde sus deseos como sus inquietudes y sus fallas. En el año 2022
se conmemoran los 450 años de la fundación de la provincia de la Nueva España. Es un aniversario de nuestra historia que nos hace reflexionar en una forma nueva, con más atención hacia la violencia e imposiciones que ese encuentro de culturas implicó, reconociendo cómo se forjó la sociedad complicada y desigual, tengo que admitir, que conocemos hoy. Aun cuando traía aspiraciones, convicciones religiosas y una visión amplia de cómo Dios cuida a su pueblo y creación, muchos no supieron cómo apreciar y preservar las riquezas compartidas de la tierra y de la gente que vivía en ella. Como gente de fe, esa memoria nos hace pedir perdón y también dedicarnos a vivir en un espíritu de reconciliación, en que con el proceso de admitir la culpabilidad podemos tener un reencuentro y una transformación, una metanoia en términos griegos, un punto de inflexión histórico. Y tenemos tanto este año como el próximo para profundizarnos en ese tema. Y también en el año 2021, en que estamos, también se marca el bicentenario de la independencia de la República de Guatemala. Ese esfuerzo de liberarse del poder extranjero y buscar una nueva forma de gobernar localmente en una manera más democrática representó un cambio fundamental en cómo se entendía Guatemala como país y como pueblo. Todavía hay que admitir elitista y exclusiva, pero ya sembrada con las posibilidades de una sociedad más abierta a todos sus ciudadanos. De hecho, sobre sus fundamentos se podía convertir en un país soberano, en el que los anhelos para la justicia y la participación tendrían que ser tomados en serio. Y finalmente, este año se celebran los 60 años de la Universidad Rafael Landívar. Como Universidad de los Jesuitas se fundó con una misión social en el año 1961. Iniciaron sus primeras clases en 1962 con 138 estudiantes. Fueron años de mucho cambio y fluidez, tanto en el mundo como en la Iglesia Católica. De hecho, fueron esos mismos años cuando se inició el Concilio Vaticano II. Fue un momento de abrir los ojos a la realidad social, política y económica, y darse cuenta de cuánto el mundo esperaba el reino de Dios. La pobreza, la violencia, la vulnerabilidad y expulsión caracterizaron a casi todas las sociedades, y la Iglesia se dedicó a responder. Con iniciativas como la Universidad Rafael Landívar, el proyecto jesuita se propuso contribuir a la formación de una ciudadanía más amplia, más participativa. De ese punto de inflexión se desencadenó un proceso de reflexión continua para que la universidad siguiera preguntando a quiénes debería servir y dónde. Optó por establecer sedes universitarios a lo largo de casi todo el territorio guatemalteco, desde Quetzaltenango a Huehuetenango y desde Cobán a Zacapa. Con tanta historia y con tantos ejemplos de nuestros próceres que actuaron y respondieron a puntos de inflexión en su tiempo, podemos nosotros entrar en nuestro momento. Y como todo momento clave, nos llama a reconocer nuestra realidad, reflexionar en cómo podemos responder ante esta en sintonía con la voluntad de Dios, y actuando con creatividad y con entrega. Esto es especialmente necesario hoy, porque en el último año nosotros como raza humana hemos encontrado nuestra propia bala de cañón. Con la pandemia que ha matado a casi 2,5 millones de personas en nuestro mundo, hemos sido confinados a nuestras casas familiares. Hemos tenido que pasar largas horas sin contacto humano fuera de la familia, y todas nuestras rutinas han sido suspendidas.
Con mucha creatividad y mucho sacrificio, nos hemos ido adaptando con el uso de nuevas tecnologías para mantenernos en contacto y continuar el trabajo importante de la educación. Sabemos que muchos han podido adaptar sus trabajos a estos métodos virtuales, pero también muchos entre nosotros, especialmente los que trabajan en los sectores más esenciales, no han tenido ese privilegio. Y ahora que la creatividad del ser humano y su inteligencia y ciencia han logrado el desarrollo de varias vacunas, sentimos que estamos doblando la esquina, pero sabemos que no será instantáneo. No vendrá en un solo minuto, sino será un proceso largo para vacunar a todos nuestros compañeros y regresar a la vida normal. Sin embargo, esa que se supone normal probablemente no ocurra hasta finales de este año, aún los finales del próximo año. Entonces, como universidad nos preguntamos, ¿cómo debemos pensar en este nuevo año en el que estaremos empezando a construir nuestro mundo post-COVID-19? Reconocemos que no significa que hemos llegado ya al final de la pandemia, sino al comienzo de lo que esperamos será el final. Todavía nos toca trabajo dedicarnos para asegurar que la vacuna llegue a todas y todos y que los desafíos económicos y sociales no provoquen daños irreparables. En los Estados Unidos, donde estoy, en estos días vemos que el proceso de vacunación y de enfrentar la pandemia revela las complejas desigualdades latentes en mi sociedad. A pesar del progreso y el crecimiento del último siglo, en que las condiciones de la vida han mejorado tremendamente, sigue presente un nivel de pobreza y una brecha de ingresos y riqueza creciente. Y esa desigualdad corresponde también a brechas sociales, basadas en la larga historia de colonialismo, racismo y discriminación contra gente indígena, migrante y afrodescendiente. En la experiencia de la pandemia, son estos mismos grupos que han sufrido más, con tasas de infección más altas, con falta de acceso a pruebas y con trabajos esenciales que requieren que salgan de la casa diariamente y que se ponen en riesgo. De hecho, unos doctores comentaron aquí en Estados Unidos que simplemente ser negro o latino en mi país es un factor de riesgo de contraer el COVID, no por razones médicas, sino por razones sociales. Sufren más infecciones, más hospitalizaciones, más complicaciones y más muertes que la población blanca. Y ahora que se empezó el proceso de distribuir las vacunas, vemos que esas mismas poblaciones reciben la vacuna en números menores. En Washington, Distrito de Columbia, donde yo vivo, hemos visto esto en una forma espantosa. Cabe decir que Washington es una ciudad muy pequeña en extensión y profundamente desigual en su población. Una distancia de unos 5 kilómetros entre la zona sureste a la zona noroeste corresponde a una diferencia de expectativa de vida de más de 12 años. 12 años. Es una realidad que por muchos años no se comentaba. Más bien fue activamente ignorada por los líderes políticos, que recibieron sus contribuciones financieras desde la zona noroeste, y allí vivían también esos mismos funcionarios, ¿no? Pero gracias a los esfuerzos de la gente de la zona sureste y por las investigaciones universitarias, podemos medir y empezar a reconocer el problema. Y en las pocas semanas de la vacunación, en Washington se observó que la gente de la zona noroeste, adinerada, universitaria y blanca, se ha mostrado dispuesta a inscribirse en las clínicas donde se ofrecen las vacunas. Ellos tienen acceso al Internet y al tiempo, lo cual han usado para hacer reservaciones en las clínicas por toda la ciudad, no solo en su zona, no solo en el noroeste,
sino también a un ritmo 5 o 4 veces más alto que la gente en la zona sureste, que es más pobre, con menos acceso al Internet, y en su mayoría negra. En las décadas pasadas, lo más probable es que nadie hubiera prestado atención. Pero ahora en Washington tenemos una alcaldesa, Muriel Bowser, que es negra y que se ha preocupado por las desigualdades de la ciudad. Al tener noticia de lo que había pasado, ella abrió nuevos plazos de vacunación solo para la gente del suroeste y bloqueando en forma fuerte a la gente del noroeste. Describo todo este proceso, muy particular a Washington, porque marca un punto de inflexión para esta ciudad, reconocer una realidad antes desconocida, ver cómo se funciona y actuar en una forma activa para doblar, para cambiar la trayectoria. Y las desigualdades de Washington y Estados Unidos no son únicas. No las mismas desigualdades de poder y acceso, de prosperidad y pobreza existen entre Estados Unidos y otros países y dentro de esos mismos países. Según las proyecciones, lo más probable es que Estados Unidos y los países de Europa se vayan a vacunar durante el transcurso de 2021 y los países más ricos de América Latina durante la primera mitad de 2022. Se estima que Guatemala puede ser parte de ese grupo, pero quedan varios, incluyendo a Honduras y Nicaragua, y casi todo el continente de África, que se vacunarán hasta 2023 o 2024. Esto me hace preguntar cómo la Universidad Rafael Landívar puede reconocer y enfrentar las desigualdades en Guatemala y cómo puede abogar por los países de Centroamérica, con sus observatorios basados en sus sedes en el territorio nacional. Puede detectar desigualdades y correr la voz para que los líderes políticos y médicos presten atención. También puede ofrecer sus campus con sitios de vacunación y puede movilizar sus redes de comunicación para convocar a la gente y facilitar que vengan, y así el proceso sea ágil y efectivo. Hay una tentación en estos momentos de esperar que otros, especialmente los miembros del gobierno, que hagan su parte, organizar los procesos de distribución y que cada individuo tome responsabilidad para presentarse a recibir la vacuna. Pero lo que estamos viendo aquí en Estados Unidos es que todos tenemos que contribuir, desde lo que tenemos a este proceso. Las instituciones tienen entrada y recursos, y cada uno de nosotros tiene la capacidad de ayudar a otros para que se registren y se presenten. Muchas veces los ancianos, los jóvenes o la gente marginada no saben cómo inscribirse o tienen dificultad en llegar a los lugares de distribución. Este momento requiere que todos nos responsabilicemos, no solo para nosotros, sino para los demás. Al ver el efecto enorme y desafiante de la pandemia, no podemos pensar simplemente también en vacunas. El impacto en la vida económica también ha sido tremendo y pone en relieve las grandes falencias de nuestras sociedades. Como mencioné antes, las desigualdades que siempre existían ahora se ven más claramente. El momento actual nos deja una oportunidad para entender mejor las dimensiones de la vida económica y también pensar en cómo queremos que ésta sea. El Papa Francisco nos da una indicación importante cuando en su carta encíclica Laudato Si nos recuerda que en sus orígenes la palabra economía significa cuidar la casa familiar, atender a las necesidades de la familia y la sociedad y promover cada parte para que contribuya al bien común. Creo que una parte fundamental de este trabajo para nosotros es repensar la función y el funcionamiento de la economía por el rubro de este último concepto, el bien común.
Sabemos que el modelo que reina el mundo en este momento es el capitalismo. Y ese modelo ha contribuido, por un lado, al crecimiento económico de países diversos alrededor del mundo. El capitalismo aprovecha la iniciativa individual y la creatividad humana para promover una expansión impresionante de bienes y servicios. Tiene mucho que ver con las tecnologías que gozamos y el acceso a tantos productos y tanta información. Sin embargo, el capitalismo no aprovecha suficientemente al aspecto comunitario de la humanidad. Ese impulso a la comunidad, a los bienes familiares y locales, y eventualmente a los bienes globales, es una orientación fundamental de nuestra humanidad. De hecho, los antropólogos nos hablan más y más de la importancia de una orientación de compromiso social en la historia inicial de Homo sapiens. Las sociedades en que la gente sentía un compromiso social y una capacidad de confiar en los demás podían sobrevivir a más dificultades climáticas y entre personas que aquellos que no gozaban de esa confianza compartida. Esto es la base del concepto del bien común y nos llama a ejercer solidaridad en las relaciones económicas. Entonces nosotros, como Ignacio en su cama de recuperación, tenemos la oportunidad de pensar en una forma fresca sobre cómo queremos que nuestras relaciones económicas sean. Podemos ver con claridad el egoísmo que nos llevó a esta condición. Ignacio también había logrado mucho antes de la batalla en Pamplona. Pero fue en las heridas de esa batalla que se dio cuenta del vacío que quedó adentro de sus éxitos. Se dio cuenta que el egoísmo no era suficiente y que tendría que reorientarse. Tuvo que aprender cómo caminar de una forma nueva. Ahora nosotros, con muchos de nuestros procesos económicos detenidos o limitados, tenemos la oportunidad de repensar cómo vivimos. Tenemos la oportunidad de aprender cómo caminar de nuevo. ¿Cuál va a ser nuestra base y nuestros mecanismos de movimiento y producción? Y cómo estos pueden ser más inclusivos. Este momento histórico que habitamos es un momento social, un momento compartido por toda la humanidad. Y eso implica que nuestra reorientación tiene que llevarnos a nuestra sociedad, tanto local como mundial, de una forma más holística. Y hay una ironía aquí, porque durante la pandemia tuvimos que aprender a separarnos de los demás, a mantener las distancias, incluso a no respirar el mismo aire o compartir la misma comida. Pero eso fue porque realmente compartimos un solo mundo y respiramos el mismo aire y dependemos mutuamente del bienestar de los demás. Si ellos tienen el virus, yo también estoy en peligro. Si ellos se vacunan, yo también me protejo. Al terminar esta pandemia, tenemos que aprender de nuevo cómo asociarnos. Se sentirá extraño tener caras descubiertas por primera vez cuando podemos empezar a no llevar las mascarillas. Y va a sentir muy, muy raro cuando nosotros podemos tomarnos de la mano cuando saludamos. Ya me imagino que por mucho tiempo nos va a requerir mucha intencionalidad y esfuerzo para salir al encuentro, aún con los familiares y los amigos. Yo diría yo que se abre la posibilidad de ver nuestra realidad en una forma nueva y replantear el plano en que vivimos. Por muchos años hemos vivido con ideas y esquemas sociales que recibimos por un largo tiempo de la cultura popular. Vivimos con supuestas diferencias de clase, de educación, de experiencia y calcificadas diferencias de raza y género y identidad. Hay que notar que muchas de esas categorías
fueron creadas en las universidades, donde las ciencias incipientes fueron usadas para justificar patrones de poder y dominación. Los antropólogos nos enseñan que estos conceptos de raza y diferencia fundamental son en inglés, lies that bind. En castellano son mentiras que nos atan. Mentiras que nos atan. No tienen bases científicas, son inventados con aspectos que servían únicamente para mantener los privilegios de algunos y la sumisión de otros. Nuestra vida social reforzó esas diferencias de poder, ignorando los aspectos que nos hacen iguales y similares como seres humanos. Me pregunto sobre este punto de inflexión que vivimos actualmente, en el que todos somos iguales, vulnerables y potentes, con tanta creatividad y tanta promesa. Si podemos aprovechar este punto de inflexión, podemos ver en una forma totalmente nueva a los demás y podemos comprometernos a construir una sociedad en la que todos tienen lugar, dignidad y posibilidades de realizar su sueño. Otra vez, para San Ignacio, la transformación que empezó en Pamplona terminó con una reorientación total de su perspectiva. Los valores que antes tenía, buscando la riqueza, el poder, el estatus, ya no le dejaron satisfecho. En su lugar buscaba el servicio y la humildad y un reconocimiento de su humanidad. Si recuerdan, cuando salió de Montserrat, cambió su ropa por la ropa de un hombre pobre. Fue un reconocimiento de que la idea que él fuera se supone noble y el pobre algo menos, ya no cuadraba. Hubo un sentido que le ponía en solidaridad con los demás. La transformación que empezó con la pandemia puede también llevarnos a una solidaridad similar. Dejamos nuestras riquezas y certezas sobre quiénes somos y quiénes son los demás. Y realmente que nos da una nueva base social y cultural. No tenemos que regresar a los esquemas y categorías que tuvimos antes de la pandemia. Podemos soñar en grande sobre cómo puede ser el mundo y nuestra sociedad y cómo podemos cada uno contribuir a la realización de ese sueño. Si podemos pensar en una nueva base social, también podemos pensar en una vida política transformada. De hecho, hay una nueva posibilidad para la democracia. Porque hay que admitir, y nosotros los politólogos lo estudiamos mucho, hemos visto que nuestras democracias no han logrado todo lo prometido. Yo empecé mis estudios universitarios a finales de los 80 y los terminé a inicios de los 90. Fue un contexto completamente distinto al de hoy. Durante esa época, muchos de los países de América Latina y también del mundo pasaron de regímenes autoritarios y en muchos casos militares a la democracia. Fue un momento de mucha esperanza que la gente ya liberada y participativa se podría incorporar las voces diversas para realizar la construcción de sociedades más igualitarias y justas. Al transcurso de las décadas nos ha mostrado que la democracia es mucho más complicada que lo que ingenuamente habíamos concebido. Las democracias no son amenazadas solo por los ejércitos o por actores internacionales, sino pueden ser amenazadas por fuerzas de su propio funcionamiento. Por un lado, las instituciones pueden favorecer algunos intereses por encima de otros, con sectores y élites con más representación o más acceso al poder. Y por otro lado, los líderes elegidos pueden aprovecharse de las instituciones o reformarlas a su favor, o pueden usar su poder para presionar a sus copartidarios y así romper
o disminuir la potencia de los famosos checks and balances de la democracia. Sin cortes y legislaturas que limitan el poder de los ejecutivos, hemos visto en varios países una nueva ola de populismo. Un síntoma de ese proceso en muchos países es un debilitamiento de los partidos políticos en favor de un enfoque en los ejecutivos individuales. Esto define la política alrededor de la atracción personal del líder y no de sus propuestas y sus políticas. Este líder exige lealtad completa y tolera poco en términos de debate. En momentos de crisis económica y epidemiológica, puede tomar este líder decisiones fuertes sin respetar las voces importantes de los diversos sectores de la sociedad. Hay poca representación efectiva y poca canalización de esfuerzos, lo cual provoca que muchos ciudadanos se sientan fuera del proceso y olvidados. Otro síntoma de este proceso es la corrupción, el abuso del poder para los intereses propios de los líderes. Es lastimoso que el intento de nuestros estados de contribuir al desarrollo de sus pueblos con esfuerzos a mejorar su infraestructura, sus servicios públicos, la educación y la salud, ha sido usado para enriquecer a ejecutivos, miembros de los congresos y otros líderes políticos, y también a las grandes empresas de la región. Muchas veces no han realizado aún una parte de lo esperado y después gozan de la impunidad. A pesar de intentos nacionales e internacionales hacia la rendición de cuentas, la corrupción parece casi endémica en nuestro hemisferio. Estamos, para decirlo claro, en un momento de crisis democrática. No significa que no hay señales de vida, pero hay que reconocer que no podemos tomar por cierto que nuestras democracias tendrán éxito y que no serán más debilitadas. Con el modelo y la influencia de China, que ha crecido tanto en los últimos años, hay una alternativa que a muchos parece preferible. Hay algo parecido en la experiencia de San Ignacio, quien también vivió en un tiempo de poder concentrado en reyes y con gran estratificación social. Antes de su herida, él también confió en la búsqueda del poder y de la riqueza, en las promesas de ser el primero y no tener que depender de nadie. Pero por confiar demasiado en sí mismo, sufrió esa herida que expuso la fragilidad del poder y las confecciones políticas. Tuvo que desde su cama buscar una forma nueva y más humilde para vivir. Es notable que el modelo que Ignacio adoptó para su nueva orden religiosa tuvo la imagen de amigos en el Señor. Siempre así se decían entre ellos. Somos amigos en el Señor. Porque él, San Ignacio, preservó el orden y la figura del líder a través del general y los provinciales, pero los miembros fueron invitados a cultivar una unión de corazones y mentes. Asimismo, San Ignacio invitó a que todos se conocieran de manera profunda, para que los líderes pudieran entender las fortalezas y debilidades, los sueños y necesidades de cada uno. La orden no fue propuesta como un modelo político, pero digo yo que sí podemos ver en ello una visión de gobierno enraizado en sus bases. Cuando Ignacio entró en ese punto de inflexión, no buscó proponer un modelo igual a lo conocido. Fue a plantear algo más humilde, basado en la formación de comunidades. Quizás hay algo allá para nosotros, en la forma de una recomendación a reformar la democracia. El jurista Alexis de Tocqueville habló de una formación para la democracia, una educación en la participación, y él creyó que empezaba desde abajo. La experiencia de las comunidades pequeñas, asociaciones de ciudadanos
sindicatos, movimientos sociales, indígenas y religiosos, organizaciones no gubernamentales y tantos otros son instancias donde practicamos la democracia y pueden informar cómo nosotros practicamos la democracia nacional. Nuevamente, creo que la Universidad Rafael Landívar tiene un papel importante en esto, por sus sedes y su contacto con los sectores diversos de la sociedad. Puede ser agente en la formación para la democracia, con procesos consultivos, con acompañamiento a las organizaciones que ya existen y con la promoción de una cultura de participación en comunidades locales. Puede ofrecer una visión renovada de cómo puede ser la democracia. De esta manera, la institución puede iniciar una nueva ola de confianza en la democracia, en la capacidad humana de conocerse, de soñar juntos y construir nuevos caminos y nuevas realidades. Esto nos lleva a nuestras vocaciones más fundamentales aquí en la universidad, porque la universidad, una universidad jesuita, tiene una vocación particular. No es reemplazar a los gobiernos o a los partidos políticos, y no es ocupar el puesto de las cortes ni las organizaciones sociales. Su rol es la formación humana, la búsqueda de la verdad y la justicia por medio de la investigación, los estudios y su impacto, para así dar un aliento de esperanza y confianza a sus estudiantes y al mundo. Esperanza, que por su lado es la capacidad de imaginar una realidad distinta a la actual. Y es también la convicción de que se la puede realizar. Para una universidad jesuita, esta esperanza nace en las historias que encontramos en la Biblia, en la figura de Jesús, y un sentido de un mundo querido por Dios, en el que Dios está activo. El Concilio Vaticano II llamó a esto, en latín, Gaudium et Spes, y observó que en los signos de los tiempos podemos ya encontrar motivos para la esperanza. Así no es meramente religiosa esta esperanza, sino nace de la realidad observada y objetiva. Esperanza por un lado y por el otro lado confianza. Confianza, y la utilizo en el sentido de confianza mutua entre personas humanas. En inglés la denominamos trust, confianza. Es fundamental para la capacidad de trabajar juntos, para realizar un proyecto en común. Como mencioné antes, en las últimas décadas, esa confianza parece haber disminuido, tanto en nuestros vecinos como en nuestras instituciones. Hay mucho escepticismo en nuestro mundo, un sentido de que los proyectos compartidos tienen poca posibilidad de éxito y que no vale la pena hacer el trabajo difícil de la democracia. Para una universidad, todo se basa en creer que podemos hacer algo juntos que no sería posible independientemente. Creemos que el diálogo y la investigación son fundamentales y que nos beneficiamos cuando escuchamos a diversas voces. San Ignacio, en sus ejercicios espirituales, llama a esto presupuesto y lo pone como la primera orientación a todo lo demás. Nos instruye que debemos presuponer la buena voluntad de nuestros interlocutores, buscando cómo lo que nos dicen representa la verdad como ellos la entienden, buscando también cómo rescatar diferencias que parecen absolutas y con la convicción que hay algo bueno en nuevas opiniones. Cuando tenemos ese presupuesto y esa confianza, podemos usar todas nuestras fuerzas de investigación e interrogación para refinar las ideas. La esperanza y la confianza son fundamentales. Las construimos haciendo lo que las universidades hacen mejor, con investigación detenida, con ciencia, con una dedicación a buscar y seguir la verdad donde nos guíe,
Buscamos cómo hacer más abierto y democrático el acceso a nuestros campos y carreras. No es suficiente que la educación llegue a una sola parte de la población, sino es necesario que las puertas se abran más y más. Así la universidad puede mejorar las oportunidades para más sectores de la sociedad y a la vez puede aprender de sus experiencias y cambiar según sus ideas, necesidades y sueños. Un punto de inflexión para la universidad para que salga de esta pandemia distinta, reorientada, para responder mejor al momento histórico en que vivimos. Para la Compañía de Jesús, un proceso de reorientación ya está en marcha. Después de un largo proceso de consulta, reflexión y oración, se han proclamado 4 preferencias universales. Estas no son prioridades como una lista y un ordenamiento, sino son preferencias. Entre las cosas que hacemos no es optar más a una actividad y menos para otro, sino es dar una inclinación a todas, o 4 inclinaciones. Primero, indicar el camino hacia Dios y hacia una vida de valor trascendental fundado en los ejercicios espirituales. Tenemos en los ejercicios una herramienta de mucha utilidad para el discernimiento y también de orientación humana. El momento actual, con sus escepticismos, carece de fundaciones y horizontes para muchos. En nuestra formación, intentamos abrir caminos que permitan que cada persona pueda encontrar su propio fundamento y principio. Apostamos por vidas de profundidad y de respeto, apreciando las diversas formas en que los seres humanos entienden y encuentran lo divino. Segundo, caminar con los excluidos. Siempre ha sido una orientación de la Compañía de Jesús de ir donde los otros no van, es decir, buscar encuentros con los que otros no ven o no estiman, o activamente marginan. En esta época, significa centrar las vidas y las historias de los que son excluidos, migrantes, pueblos indígenas, mujeres, personas afrodescendientes, prisioneros y cualquier otra persona que la sociedad valora como menos. Tercero, cuidar a nuestra casa común, nuestro planeta y su medio ambiente. Sentimos la urgencia del Papa Francisco en su encíclica Laudato Si y reconocemos que nuestras opciones hoy afectarán la posibilidad de vida para las generaciones que vienen. El mundo actual requiere un cambio de estilo de vida, no solo en las grandes decisiones, sino en las diarias, y también un cambio de cultura. Las comunidades de las universidades pueden ser pioneras en esto y pueden contribuir a proponer nuevas vías a la sociedad en general. Y finalmente, acompañar a la juventud hacia un futuro de esperanza. Regreso a ese tema de la esperanza. Es una característica típicamente ignaciana, cristiana y humana. En este momento de pandemia, de crisis económica y democracia, es la esperanza la que nos anima y que ya discierne en la voluntad y la creatividad de los jóvenes el camino hacia la salud, la justicia, la inclusión y la paz. Entonces aquí estamos, en nuestro momento de inflexión, y no debemos regresar a los hábitos y tendencias anteriores. Como Ignacio, este tiempo de confinamiento nos ha cambiado. Tenemos una nueva claridad sobre los desafíos y falencias de nuestras sociedades, nuestras vidas políticas, económicas, y como nosotros hemos contribuido a esa realidad. Como Ignacio, tenemos la oportunidad de aprender a caminar de nuevo. Él, después de su conversión, también regresó a los estudios. Se preocupó para aprender los idiomas de su época, por conocer profundamente la sabiduría de sus antepasados y reconocer las nuevas corrientes
creativas y prometedoras. Y lo hizo con amigos, los mejores amigos de su vida, que compartían su ilusión. Que sea así con nosotros, y abracemos este momento de inflexión con la misma libertad y abandono de nuestro fundador. Gracias. En nombre de todos, especialmente de la Universidad Rafael Landívar, le agradecemos, Padre Carnes, por su disertación, que sin lugar a dudas ha sido muy interesante e iluminadora para los tiempos de inflexión de pandemia que estamos viviendo y que nos den esperanza a nivel personal como universidad jesuita y para transformar la sociedad. Muchas gracias, Padre Matthew. A continuación, el Padre Rector Maynor Pinto Solís pronunciará las palabras de inauguración del año académico 2021 de la Universidad Rafael Landívar. Buenas tardes a quienes nos acompañan, quitando barreras y tendiendo puentes, haciendo uso de las herramientas tecnológicas que finalmente han sido nuestras aliadas en la búsqueda por continuar en este camino de la educación superior universitaria. Saludo a los miembros del Consejo Directivo, vicerrectores, decanos, vicedecanos y secretarios de facultad, a mis hermanos jesuitas en esta y en otras latitudes, a quienes han tomado parte de su tiempo para estar en la lección inaugural 2021 de la Universidad Rafael Landívar. A la comunidad universitaria landivariana de toda la República, quienes participan hoy con nosotros, compañeros administrativos, docentes y estudiantes. Saludo también a los invitados especiales que son parte de esta casa de estudios superiores y se vinculan con nosotros en diversos ámbitos académicos, sociales, culturales, deportivos, políticos y coyunturales de nuestro país y fuera de él. Este acto, en el que daremos por inaugurado el año académico y cuyo punto sustancial ha sido la magistral disertación del Padre Matthew, se enmarca en dos acontecimientos de relevancia histórica y un contexto mundial sin precedentes recientes. En cuanto a la reflexión sobre el cercano bicentenario de la independencia de nuestro país, es la motivación dirigida a un diálogo reflexivo de los distintos actores de la sociedad guatemalteca, la que debe primar para analizar la historia y sus acontecimientos relevantes. Ocasión para reorientar al país hacia un futuro mejor para las próximas generaciones. Siguiendo con la alusión histórica del 60 aniversario de la fundación de la Universidad Rafael Landívar, quiero resaltar el énfasis que se ha puesto en la formación integral de nuestros estudiantes y egresados, propiciando espacios de investigación, reflexión, desarrollo de la creatividad, ofreciendo cursos específicos, promoviendo actividades culturales, deportivas, espacios de voluntariado y acciones de responsabilidad social que propician la formación en los valores landivarianos, identificados como la dignidad, la libertad, la responsabilidad y el servicio, que conllevan a la vivencia del magis ignaciano. Por otra parte, en su sagaz discurso, el Padre Matthew nos atañe a un tiempo actual, aquí y ahora, porque la pandemia COVID-19 ha derivado en que, voluntaria o involuntariamente, nos aquietamos. Al principio, cuando llegó a Guatemala, allá por marzo del año pasado, todo se detuvo de golpe. Enorme zozobra, congoja e incertidumbre provocaba la noticia de ese primer caso en un ya lejano viernes 13 de marzo, a punto de iniciar la segunda jornada del último día laboral de la semana. A esas primeras horas, el miedo invadía
y cualquier actividad presencial mermó en el país a nivel general. A nosotros, sin previo aviso, cerramos las puertas físicas de la universidad, sin una preparación clara frente a esta nueva realidad. Fuimos entendiendo y adecuándonos a lo que había que hacer y pensamos, inevitablemente, en algo nuevo. Así como lo menciona Matthew en su alocución, sobre lo que Ignacio percibió en aquella convalecencia propia, donde se vio obligado a cambiar su forma de vida radicalmente, igual que nosotros. Nuevamente, el paralelismo entre el reconocimiento de la realidad que quizá pretendimos obviar nos hizo redescubrir desigualdades entre los miembros de la comunidad universitaria, entre administrativos, docentes y los mismos estudiantes, que ya se mencionó y se valoró. Los esfuerzos que han y hemos hecho por seguir en este camino de formación superior. Otra vez hicimos gala de un espíritu de trabajo, lucha y deseo de seguir adelante, un resurgir. Pero no únicamente fue un volver a surgir. Es menester traer a la realidad diversos puntos de inflexión a raíz de esta pandemia que aqueja a la humanidad. Y es que cuando pensábamos que todo iba en un trayecto llano, sin mayores sobresaltos o dificultades, tuvimos que cambiar de dirección, girar en un sentido cuasi obligado. Pero más que enfatizar cada una de las dificultades y faenas nuevas que nos presentaron introspectivamente, quiero resaltar el aprendizaje que nos ha dejado estas nuevas barreras, ruidos, temores e incertidumbres que ahora son cotidianas. En los momentos en que la inflexión y cambio de sentido nos paralizó, fue la resiliencia la que nos ayudó y sigue ayudando en estas dificultades. Nos hizo salir adelante, viéndonos ahora fortalecidos ante estas situaciones adversas en la nueva realidad en la que nos encontramos inmersos. Llamó profundamente mi atención la idea general de reorientar, tal y como nos plantea el paradigma ignaciano, al reflexionar y evaluar, siempre considerando en qué y en dónde podemos mejorar. Pese a cualquier miedo, obstáculo o incertidumbre, siempre y cada vez escuchando el silencio, y en el silencio la voluntad de Dios. Encomío la idea también compartida por el padre Matthew cuando analiza el tema tan actual de la vacunación desde una óptica fuera del egoísmo, porque todos compartimos el mismo mundo, respiramos el mismo aire. En la medida que la vacunación sea una opción para todos, será una solución real. Nuestras facultades y unidades de servicio, sin duda alguna, estarán en apresto para aportar desde la acción a esta tarea titánica en la que todos debemos contribuir. Sin duda, la Universidad Rafael Landívar seguirá apostando por la formación humana desde la visión de la esperanza y la confianza como dos elementos ignacianos. Sabemos de la respuesta que cada miembro de la comunidad universitaria está dispuesto a ofrecer, buscando el mayor bien posible, lo cual se expande más allá de nuestro ámbito académico, porque alcanza a cada una de las familias de los miembros de la comunidad landivariana y permea hacia las relaciones personales, sociales y coyunturales de nuestra sociedad. Tengo la certeza que estos 500 años de conversión de San Ignacio nos servirán para enfatizar las preferencias que señalara previamente la Compañía de Jesús, valorización y práctica de los ejercicios espirituales que nos marcan, recuerdan y refrescan nuestro principio y fundamento. El camino con los excluidos, visible a través de los diversos programas de responsabilidad social, donde haremos hincapié en los trayectos ya recorridos, sin olvidar otros que pueden requerir de una atención particular. El cuidado de la casa común, para favorecernos, pues tomamos en consideración el sentido ético-ecológico. Custodiaremos ineludiblemente a la humanidad con esto. Y por supuesto, el tender puentes hacia la juventud, acompañándolos en esa búsqueda del sentido y horizonte de sus vidas.
De esa forma, invito a todos a reflexionar acerca de estas y otras lecciones aprendidas, de manera que nos lleven a repensar la universidad, teniendo siempre como base los valores y principios fundacionales que nos dieron vida hace ya 6 décadas, pero con la visión de un futuro por delante que supone una serie de retos que afrontar. Conocemos qué hacer, nos queda hacerlo realidad, cada quien desde su lugar, cada quien en su contexto, cada quien con los ojos del corazón abiertos, sin olvidar que conformamos una sola comunidad educativa. Por ello, tengo el honor de dar por inaugurado el año académico 2021 de la Universidad Rafael Landívar, con plena certeza que hemos escuchado la voluntad de nuestro Creador y estamos dispuestos a concretizar qué es lo que quiere de mí, de ti, de cada uno de nosotros. Muchas gracias. Con este acto ha quedado oficialmente inaugurado el año académico 2021 de la Universidad Rafael Landívar. La disertación del padre Matthew Carnes estará disponible en forma impresa en las mesas colocadas en el vestíbulo de este auditorio. Y para las personas que nos acompañaron virtualmente, estará disponible en los próximos días en formato electrónico. En nombre del Padre Rector y del Consejo Directivo de la Universidad, damos gracias al Padre Matthew Carnes por su disertación y a todos ustedes patentizamos nuestra gratitud por su presencia en este evento, así como a quienes nos acompañaron virtualmente. Tengan todos muy buenas tardes. Gracias.